tema de la UMAP, esa parte de la gozadera también. Bueno, mira, ¿Cómo fue? mira, tuve la suerte, ¿quieres café? ¿Quieres agua? No, ¿Quieres? no. Tuve la suerte, te vuelvo a repetir, de ser bonito y muy joven, porque como era el más joven de todos, porque todos eran de 19 a 20 años para arriba, yo tenía 17. Perdón, voy al baño. Aquí abajo hay uno y arriba hay otro. Aquí abajo. Pues tuve la suerte de que siempre le gusté a alguien y ese alguien pues no me dejaba ni que me maltrataran ni que me llevaran a los campos, y cuando iba a los campos lo que me sentaban eran debajo de una cepa de caña a conversar, a tener romances conmigo, a hacer sexo o a lo que sea. Tuve que trabajar, porque en realidad tuve que trabajar mucho, y te soy muy sincero, hoy por hoy yo le doy gracias a la UMAP de que me formó sin miedo a la vida, porque yo fui muchacho de mi casa, no fui muchacho de andar en la calle, sino de mi casa. Y entonces al llegar allí la vida me enseñó, me empujó a perderle el miedo a todo. Pero entonces, ¿crees que lo más fue una buena experiencia o una mala experiencia? Fue mala por la sencilla razón de que yo era muy joven. Y fue buena porque me ayudó a formarme, a no tenerle miedo a nadie, porque ya a los 6 meses de estar yo allí, ya yo peleaba con lo mismo que con el compañero mío, que con el guardia, porque tuvo momentos en que el guardia me decía, oye, tienes que coger el machete e ir a trabajar. Yo decía, yo no voy a trabajar, no me da la gana, porque yo no vine aquí a trabajar. Si tú viniste a trabajar, ustedes me trajeron, yo no quise venir. Entonces me castigaban, me ponían a abrir huecos, me ponían a hacer trabajo forzado, a cargar piedras, muchas cosas que se hicieron. ¿Tú comprendes? Metían a la gente en tanques de petróleo, que salían pelados de allí, con el petróleo les quemaba la piel. Se cometieron muchas injusticias. Y te vuelvo a repetir, no lamento porque fue mi juventud perdida desde los 17 hasta los 20 años. Eso es Y fue obligado. Pero en realidad le agradezco porque le perdí el miedo a enfrentarme a la vida. Ya cuando yo salgo de la UMAP, me daba lo mismo 8,88 que 8,000. Me daba lo mismo cualquier cosa. ¿Te das cuenta de la defensa del ser humano? Pero es tan irónico, ¿no? Que un lugar con el que pretendían reformar a los homosexuales, por ejemplo, se convirtiera al final en un espacio... Aquello era el Bayú de Lola. Allí el que no chichaba era porque era feo, porque no había nadie que estaba para eso. Porque allí todo el mundo metía mano. Y yo también estaba leyendo, yo hice una película sobre transformismo hace unos años, Ajá. que lo más fue otro de los espacios donde más se fomentó el transformismo. Mentira. En las cárceles. Hello. Mijo, llámame más tarde que estoy ocupado ahora. Ok, bueno. Mira, en la UMAP no nos permitían la pajarería. Al principio cuando llegábamos teníamos que el 6 aquí, el 7 aquí. El que decía aquí, le decían, oye, te volví a preguntar por tu número, tienes que gritar. Nos obligaban a comportarnos Como heterosexuales. como heterosexuales. Después con el tiempo ya ellos se cansaron y vieron de que era demasiado para ellos y nos fueron dejando y nos empezaron a permitir ciertas libertades como los domingos, porque se trabajaba de lunes a sábado. Los domingos nos permitían lavar la ropa. Entonces ya no nos dejaban dentro del campamento, nos dejaban ir al río. Entonces cuando íbamos para el río, habían como en todas partes gente gay que se extralimitaban y otros que eran más sencillos. Yo nunca fui, para que tú veas lo que es la vida, con todo lo fuerte a homosexualito que yo era bien femenino. Yo nunca fui en aquel entonces ni de pintarme, ni de quererme, bueno, no nos podíamos dejar el pelo largo, pero no era extravagante, es la palabra. Pero los hubieron que sí, se maquillaban, y cuando los guardias los veían maquillados, los hacían lavarse la cara. ¿No daban golpes? Sí daban golpes con sogas mojadas.
unas sogas gordas así, las mojaban y con eso ellos daban golpes. Al principio, después no. Después lo que nos paraban era a que los mosquitos desnudos nos picaran por las noches al lado del asta de la bandera, que nos castigaban estar ahí la noche entera. La noche entera. La noche entera. Jesucristo. Desnudos. Desnudos, sí. Completamente desnudos. Como Dios te trajo a la vida. Y para que los mosquitos. Para que los mosquitos te picaran. ¿Cuántas personas podían estar así? Bueno, yo estuve una vez como 4 horas. A las 4 horas tuve la suerte que me sacó Sánchez. Porque me cogieron con un cabo besándome. Y entonces nos castigaron a él y a mí, los dos desnudos, delante del palo del asta de la bandera, desnudos, a que los mosquitos nos castigaron. Ay, pero eso fue un acto muy patriótico. Oh, sí. ¿Por qué patriótico? No, frente al asta de la bandera. Bueno, era porque al lado había un guardia con un rifle que nos pinchaba con la bayoneta si nos movíamos. Teníamos que estar parados en atención y ¡ay! ¡Ay! Y no podíamos hacer así porque teníamos que permitir que los mosquitos nos permitieran, nos picaran. Era una tortura. Eso es nazismo. Son torturas. Eso lo hacían los nazis. Sí. Es increíble. Eran torturas. Y después, ¿cómo fue salir de Luma? Bueno, el salir de Luma se armó el comentario muy grande, donde inclusive, no sé si sería verdad o mentira, la reina de Inglaterra le dijo a Fidel que le cambiaba a la gente gay por guagua, por las Leyland, que se las cambiaba por las Leyland. Eran comentarios. Eran comentarios, no se sabe si fue verdad o mentira. Yo sé que fue mucho, demasiada la opinión pública, y en el año 68, para el 26 de julio del año 68, esto se acabó. Ya en ese entonces habían quitado las cercas de los campamentos, ya teníamos, era más suave la cosa. Trabajábamos, pero era más suave la cosa en respecto al trabajo de la agricultura. Y entonces el 26 de julio nos dieron la libertad a todos, nos llevaron a cada uno para su provincia, para La Habana, para lo que fuera, pero yo tuve que, con obligación de en 15 días tenías que buscar trabajo en lo que encontraras o ibas preso de nuevo. Y entonces yo pues me fui para la Isla de la Juventud, Isla de Pino, a trabajar en los campos cítricos, en un contingente que se fue porque era lo que había en ese momento. No había trabajo tampoco. No había construcción. La agricultura. Agricultura. Entonces, Y cementerio. Sí. Y yo pues me fui para Isla de Pino, porque ahí me empaté con un noviecito y nos fuimos juntos para allá para Isla de Pino, y a los 15 días yo dije, ¿por qué motivo yo tengo que estar haciendo lo que yo no quiero? Me monté en el ferry y viré para atrás. Este fue de la vida, una mujer de la vida. Y viré para atrás y me fui para La Habana y no voy, y hagan lo que quieran, llévenme preso otra vez de nuevo. Más nada, pero no voy a ir para la agricultura. Entonces mi padrastro me consiguió trabajo en una tintorería en Calzada, en Vedado, por atrás de Riviera, planchando. Ahí aprendí a planchar. Milagro no te dio por seguir estudiando. Porque el problema era que, acuérdate que en la escuela te metían, seremos como el Che, y patria y muerte y venceremos. Y bueno, todo pero eso. todavía el Che no lo habían matado. No, pero acuérdate que daba un seguimiento revolucionario muy grande. Y entonces, la homofobia que había con la gente gay, cuando veían esto, que yo nunca... No podía seguir estudiando, eso le pasó al examen. Sí, no se pudo, no pude. Porque cuando veían esto, yo nunca me cohibí de nada, porque yo siempre pensé, yo soy yo, mi cuerpo es mío, yo hago con mi cuerpo lo que me dio la gana. Yo fui muy adelantado para mi época. Pero con Batista, ¿eso sucedió también? No. No. Cuando Batista cogían, por ejemplo, Mamua, Arrebato, Espirituana, Espinita, Chayote, toda esta gente gay que las cogían fleteando, puteando por Prado. En el tiempo de Batista. En tiempo de Batista. El guardia que cogía te veía el pájaro fleteando en una esquina, buscando un marchante, lo cogía preso, lo llevaba para el cuartel, para la tercera, que está al lado ahí mismo. De Teatro Martí. De Teatro Martí. Lo llevaban para allí, entonces cuando tenían 4 o 5 mariconcitos allí, le decían a limpiar el cuartel. Las ponían a limpiar el cuartel la noche entera y el otro día les decían, vete para tu casa. No hubo esa homofobia tan grande. Como Fidel, no. Sí, con Fidel hubo una homofobia muy grande. El gobierno, no el pueblo. El gobierno. El gobierno.
era el que era homofóbico. Y él incitó al Sí, al pueblo al porque pueblo. en los discursos Sí. decía, porque esos que se visten con el pantaloncito Sí. apretado, porque Sí. eso es del pasado y no Sí. lo vamos a permitir. Sí, yo recuerdo cuando decía, no los necesitamos, no los queremos. No, Sí. y él hablaba en los discursos, pues, Sí, sí. él provocaba Sí. la homofobia. Porque yo viví en Retiro y Manglar desde los 8 años hasta que vine para acá en el 80. Y en mi bloque, hoy por hoy, yo llego allí, la gente me come a besos y abrazos porque todos nos conocemos de aquel entonces. Cuba no era homofóbica. No. Y yo se lo comento a la gente. Una de las pruebas de que Cuba no era homofóbica, porque en el año 57 llegó el gay más fuerte del mundo, Pedrito Rico, el español. Oh, sí. Y el pueblo de Cuba se tiró a adorar a aquel hombre. Que No era... solamente Pedrito Rico, estaba Musmé, que era un transformista que se vestía de mujer de Era- China era y una- sí. cantaba con la voz de él, Sí. que cantaba las canciones de Olga Guilló. Y era El famosísimo. chino Musmé y estaba otro. Habían transformistas. Sí, habían transformistas. Que actuaban hasta en Que cabaret. actuaban. Sí, la televisión, el transformismo estaba permitido antes Sí. del 59. No, Fidel Sí. Castro, el Batista no se Sí. metía con eso. No. La homofobia llegó con Fidel. Toda esta mierda llegó con Fidel Castro. ¿Y tú crees, por ejemplo, o sea, bueno, estuviste trabajando en la tintorería hasta que llegó el Mariel? ¿O No, yo estuve trabajando en la tintorería hasta que empezó a escasear el problema de la ropa y de las cosas, que entonces ya nadie mandaba a nadie a la tintorería, empezaron a sacar gente de la tintorería. Y lo que pagaban, los que Sí. pagaban. Pregúntale, Era ¿cuánto una- tú ganabas Una mierda de lo que ganaba, si yo ganaba 60 pesos mensual. al mes? Sí, y entonces metido a buscar trabajo y encuentro trabajo en el ferrocarril. Y me tengo que ir a hacer la zafra de los 10 millones, En el 70, en el 1970. 70, hacer la zafra de los 10 millones, porque fuimos al Ministerio del Trabajo, nos dicen, bueno, tienes que ir 3 meses a Cañaveral a tumbar caña y cuando vengas se te ubica en un centro de trabajo. Y me fui para que Cañaveral, que ahí sí gocé más que Sangozongo, ahí sí. Aquello fue algo serio, algo serio. Pero tú te das cuenta que toda la defensa del ser humano, como en las crisis, busca la manera y Un el escape. desde un escape. Y en Cuba la generación de nosotros era el sexo. Sí, sí. claro? ¿Tú me entiendes? Y como no había la Después homofobia, también, yo creo. mira, en aquella época era muy normal que un hombre heterosexual o bisexual, no heterosexual, bisexual viviera con su mujer y tuviera a la par de amante a un gay. En aquel entonces el hombre mantenía a la mujer, a los hijos y a su gay, En los heterosexuales. sí, Sí, porque todos son... No. sí, ¿tú comprendes? Entonces, esa homofobia no existía. Eso que hay ahora de que pues, yo para acostarme con un macho tengo que pagarle $10 para que se acueste conmigo, eso no existía en Cuba. Allí la gente amaba a la gente. Yo creo que aquello era amor, en realidad. Oh, No había, ganas. no había interés. No había interés. No. Porque como había tanto y de todo, ¿Y no había cómo, interés. cómo tú te vas por el Mariel? ¿Y por qué? Bueno, el problema es que yo empiezo a tener problemas familiares con mi mamá. Y cosas muy feas. Y en eso se arma el problema del Mariel. La embajada del Perú también. Yo voy con... ¿Qué fue? Yo voy con un amigo mío que lo conozco desde que tengo 11 años, Mamá, Ujú. a acompañarlo a él a apuntarse para irse. Y él se va. Y me quedo yo y digo, bueno, ¿cómo me puedo ir yo? Y entonces digo, déjame ver si voy. Y me presento en el cuartel de la policía. Y allí me mandan, que fue en la 4. Sí, porque dieron luz verde Sí. a los El homosexuales. que quiera irse, que se vaya. Pero a ti no te mandaron una citación policial para que te fueras, nada así porque por yo haber estado romántico. no, yo nunca tuve récord policial, nunca. Yo siempre fui una gente tranquila, trabajadora, nunca estuve preso ni por nada, En el humano nada más. en el UMAP nada más. Entonces eso no me restaba como antecedentes penales, Ya. porque era una ley militar a la que yo fui a cumplir. Entonces, ¿qué sucede? Que me tiran para la Liga de la Ceguera y en Marianao, y cuando llego allá me dicen, si tú no tienes récord policial, tú no te puedes ir. Cuando me voy de allí, me tropiezo con un amigo mío que me dice, ¿qué te pasa, Tony? Que nunca se me olvida, se llama Francis. Le hago el cuento y me dijo, ay, ven conmigo a mi casa. Fuimos para su casa, me afeitó las cejas, me pintó los labios, los ojos y me dijo, ve para allá que tú vas a ver cómo tú te vas. Y efectivamente, cuando llegué allí, que me presento allí, me dice el guardia, digo, mire, yo vine y dice, mira, maricón, entra por ahí para allá, descarado.
entré, me hicieron mi pasaporte, que lo tengo ahí. Yo también. Ah, enséñamelo. Igualito mío, que yo te enseño. Es igualito, sí. Me hicieron mi pasaporte, me hicieron todo y me dijeron, tienes 3 horas para que vayas a tu casa a recoger lo que vayas a recoger, viral que te vas. Voy para mi casa y cuando viro hay un mal tiempo y nos dicen que no podemos irnos, que teníamos que virar para nuestras casas, que ellos nos iban a buscar. Pasaron una semana y a la semana fueron, tocaron a la puerta de mi casa y le dijeron a mi mamá, fulano de tal, lo estamos buscando, usted tiene que ir para Marianao, que se va. Fui para allá y efectivamente me metieron en un estadio y de allí me montaron las guaguas que eran donde nos tiraban huevos, nos tiraban piedras, que no nos gritaban, que no nos decían, y de ahí fuimos a parar al Mariel. Allí nos tiran en el Mariel, que aquello fue un horror, el Mariel aquel era un horror. Había una cantidad de gente tan grande arriba de los dienteperros, eso que hay en la playa, que aquello era increíble, acostados, viviendo tranquilos allí como fuera. Y los guardias de malo nos echaban los perros, para que los perros nos mordieran, unos perros pastores alemanes. Y ahí hasta que venía uno y decía, a ver tú, ve para aquella fila, tú, a que él le convenía. Los propios guardias eran los que organizaban quién Sí, se iba sí, a las hasta que llenaban una guagua de gente y de ahí nos llevaban entonces para el puerto de Mariel, que nos montaban en los botes. Los dientes de perro, es la Eso- piedra esa que se dicen que se llama En la reci- Eso fue en la playa de Mosquito. En Mosquito, eso fue en Los Mosquito. corales. Sí, yo sé lo que... Sí. Pero eso fue como el campamento, fue una especie, bueno, no era un campamento porque no había ni tiendas, era a la intemperie. Sí, pero aquello era un campamento militar. Pegado al puerto, hijo, porque estaban Ahí al Ya. mar, al lado del mar. Y de ahí entonces nos llevaban para el puerto, que de ahí nos montaban en las botes y nos trajeron para acá. Ya. No, yo no quiero Pero no olvidar puedes nada. olvidar. No, pero no. Ven, pásate café. En la mentalidad cubana, uno le gusta más compartir. No sé si estoy equivocado, pero nosotros somos más de compartir. Ven aquí a cocinar unos calderos grandísimos de comida para que comiera todo el mundo. ¿Te acuerdas, Eloy? Tony, ¿cuántas de esa gente se han muerto ya? Todos, Sí, casi todos. Sí, porque Tony es el único que queda. Casi todos se mueren. viajadito. Vamos, chicos, sale, que quiero ver el Caían uno a uno. Yo llamaba a Tony, dice, Meloy, se murió fulano. Yo me acuerdo que estando ahí sentado llegó Omi con un periódico que decía se acabó el party, año 81, se acabó el party 82. Hay una enfermedad que decía la fiebre del caballo que se dio, que le está dando a la gente gay, que la transmiten los morenos, que está acabando con la comunidad gay. Y yo le dije a todas, niñas, pónganse de acuerdo y contrólense, porque todas se iban para los baños ahí en Downtown a hacer cosas. Y vamos, yo no tengo que ir a ningún lado. Y toda esa gente que iba en aquel entonces, que era un grupo, aquí venían como 14 en aquel entonces, todas se han muerto hoy. Yo me acuerdo. Todos se han ido muriendo. Estoy buscando una foto. Mayito, Chopa. Mayito fue uno de los primeros. Sí. Mayito fue uno de los primeros. Y entonces, volviendo al tema del Mariel, ¿cómo te fuiste en el barco? Porque se arma el problema, y cuando se arma el problema del Mariel, yo me presento como te expliqué, y el guardia me dijo, entra por ahí para allá, y me apuntaron Quedaste en el Mariel. y quedé en el Mariel. No, llegaste, la historia quedaste cuando estaban en los Cuando estabas en los En dienteperros, los ahí Dienteperros, a allí Mosquito. empieza el guardia fulano, ciclano, esperanceo, sultanejo, que para allí, que si lo otro, y en eso llama a uno que está al lado mío y yo fui el que me levanté y fui. Y entonces cuando llego allí, me botan. Pero hay una muchacha, amiga mía, que estaba allí, Margarita. Ese es el niñito de 4 meses, el monstruo ese. Esa es la hijita de él. Ella es la que discute con el guardia por mí. No, tú lo llamaste a él. Y entonces el guardia pues me deja en la guagua. Ahí me montan en la guagua y ahí vamos a montarnos en el bote. Cuando llegamos al bote había un mal tiempo y así todos nos montaron en el bote. Ruédala si quieres. ¿Cuántas personas había en ese bote? En el bote habíamos 75 personas. Veníamos hundiéndonos. Uno de los motores se rompió y entonces los guardacostas americanos nos tiraron una soga
nos amarraron y nos remolcaron para Cayo Hueso, que Wow. caemos en una base militar de Cayo Hueso. Y dentro de ese bote había muchas personas gay, lesbianas. Bueno, había más gente heterosexual que gente gay. Yo creo que gente gay habíamos como 3 personas nada más. En ese bote en particular. Sí, en ese- Pero tú piensas, por ejemplo, que el éxodo del Mariel en general fue una manera de acabar con los gays que quedaban en Cuba. No, sí, con eso nunca acabaron. Con eso nunca acabaron, gracias a Dios. Yo creo que hay más homosexuales ahora en Cuba que en aquel entonces. Pero ¿cuántas personas habrán salido por ahí Bueno, que eran gays, me refiero? me imagino que tienen que haber salido varias miles de aquel entonces. No puedo decirte qué cantidad porque no sé, Fueron muchos. pero fueron muchos. Porque por ejemplo, de mi bloque estuve yo solo porque Alberto no quiso venir. Pero entonces había algunos que eran obligados a irse y otros que no. Sí. Yo tengo un amigo mío, tenía, porque se murió ya, que fueron a su casa y le dijeron, te tienes que ir. Y él dijo, yo no me quiero ir porque mi madre y yo somos solos. Mi madre es una anciana. Y le dijeron, bueno, pues si no te vas, vas a cumplir 4 años en prisión. Si no te vas. Y él dijo, pues cumplo 4 años en prisión, pero yo no me voy porque mi madre es una anciana y yo no la voy a dejar. Y Que no- eso es parecido a lo que le dijeron a Eloy. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo él? él se quedó en Cuba y a los 4 años. Lo metieron 4 años preso. Sí. Pero Mariela Castro no dice eso Ah, ahora. no, porque a lo mejor ella no sabe la historia. Y este señor se dio el lujo de decir que fue un error de la revolución. Ujú. Pero mis años perdidos allá adentro de juventud, nadie me los pagó. Y alguna gente piensa que el Mariel también fue como una válvula de escape a la UMAP. A toda la homofobia gubernamental que había empezado con la persecución, con la Puede UMAP. ser, puede Y que ser. el Mariel fue una manera de quitarse a esos sujetos un poco Yo entiendo indeseables que el para la Mariel sociedad. fue una de las maneras de que Fidel quiso quitarse la escoria social, como él decía. Ujú. Mira, Lázaro, toma café mío. Gracias. Él quiso quitarse la escoria de alguna manera porque mandó junto con los, no sé, él mandó a todo el que le dio la gana porque mandó a los locos, mandó a los presidiarios, mandó gente buena, mandó gente decente y mandó gente lacra social en realidad, porque mandó mucha gente lacra social. Las cárceles las vació. Pero en realidad tampoco las estadísticas sobre eso, la cantidad de gente que de verdad tenía antecedentes penales, no un travesti por estar vestido de mujer, me refiero. No, cuando Eh, aquello no se usaba mucho la gente travesti en la calle, cuando aquello los travestis en la calle era Alberto García, En su casa, que ellos no se sí, sabían. no, que salíamos a veces a la calle al vedado caminando, pero vestido de mujer, pero el auge que hay ahora de tanta gente travesti en Cuba, cuando aquello no lo había, jamás. cuando aquello no lo había, Si- no, si- no. Si tú salías a la calle. Estaba la bombón. Maquillado, eso eran meses en la Sí, prisión. maquillado, tú te echabas polvo en la cara y venía la sombra Con un papel. o la china y venía con un papelito y te hacía así en la cara. Mira, maricón, bim, bam, te caían a golpe y te metían preso. Ujú. Porque decía que estabas maquillado y no era permitido. claro. Entonces, allí, cuando aquello no había tanto problema con la gente de travestis como ahora. Nunca lo había. No. Porque yo he ido ahora a Cuba y me he tropezado con gente vestidos normal de hombre con los ojos pintados y la boca pintada de color. ¿Y esto qué coño es? Yo creo que nosotros no vimos eso. No, pero bueno, estaba la parametración, había toda una... Fue una serie de acciones abiertamente homofóbicas Sí. y tratando de controlar la aparición de una identidad que no fuera la heterosexual. Yo pienso que gracias a esa señora, ¿cómo se llama? La Mariela Castro, Ujú. se abrió mucho el problema de la gente gay en Cuba y han sido menos maltratados en estos momentos. Porque yo, la segunda vez que fui a Cuba, ¿En qué año? yo soy muy fresco. Yo la primera vez que fui a Cuba fue en el 94. Y cuando vuelvo en el 95, yo iba caminando con un amigo mío por Monserrate.
la calle Montserrat, al lado de de José Martí, de Teatro Martí. Y voy caminando y estaban los policías haciendo de 1, 2, 3, 4, haciendo las mierdas esas que hacen en el ejército, en la calle. Y yo iba con un short que era las puntas de las nalgas afuera, que no era un short, era un leotal, de eso que se usa de eso de carpintero. Entonces el tirante de aquí caído así, el pezón me lo pinté de rosado y yo iba que me creía que era Don Golén en sus buenos tiempos. Por la calle, y aquellos guardias se han parado en atención y gritaban, mala hoja, perra, que no me gritaban. Y cuando me gritaron mala hoja, yo le pregunto al muchacho que va conmigo, ¿qué quiere decir mala hoja? Y me dice que tú no sabes hacerlo. Fíjate, si no lo sé hacer, que Clinton me lo mantiene. Y que aquello fue que ellos se sentaron a reírse y me dice que va conmigo, a ti no te llevan preso, pero a mí sí. Y efectivamente viene un guardia y me dijo, ¿de dónde tú vienes? Digo, yo de Estados Unidos, pero qué bueno tú estás. Y me dice, déjate faltarme el respeto. Digo, niño, que está buenísimo. Y me dice, no me faltes el respeto. Digo, bueno, hijo, que sé que es tu camino. Bastante que te estoy tirando un piropo, ¿no? Hoy no me dijo nada, siguió su camino y me dejó tranquilo. Parece que dijo, mira, maricón, estaba desquitando. Me vas a salar la vida. Me estaba desquitando lo que me hicieron. Efectivamente. ¿Está bueno de azúcar? Sí. Perfecto. Gracias. Y cuando de llegaste allá, aquí... De ahí para allá, cuando volví la tercera vez, fui con el pelo rojo, otra vez fui con el pelo blanco, otra vez fui rubio. Que no era lo que no iba para allá, pero al descaro. Él ha ido mucho a Cuba, sí, porque sí, como él hace ya, él va a ser santo. No, y tengo familia, yo tengo familia allí. Tu mamá se murió. Sí, sí, sí. Y aquí cómo fue, cuéntame un poquito también del inicio aquí, cuando llegaste a El Mariel, llegaste hasta Key West. Sí, llego a Cayo Hueso, en Cayo Hueso nos empezaron a llevar para los refugios, me llevan para la base de English, en Pensacola, entonces allí nos metieron en unas carpas a buscar a los familiares, en eso buscan a mi hermana que vive en Nueva York, mi hermana mayor, y ella me manda a decir que ella no me aceptaba, porque era un ejemplo muy feo para su hijo. Entonces en eso, los viejos estos de enfrente, yo les escribo y ellos me aceptan. Vengo para acá y entonces cuando llego aquí, el viejito, empecé aquí a buscar trabajo y encuentro trabajo en la factoría donde yo trabajaba, cosiendo. Y planchando, ¿no? No, cosiendo, haciendo los covers de las tablas de planchar. Sí. Y entonces yo nunca había cosido, pero yo le dije a un tipo que yo sabía coser, me pusieron allí y poquito a poco fui aprendiendo y empecé a trabajar ahí y a la misma vez empiezo a trabajar en un restaurante haciendo ensaladas en la ciudad que se llamaba Don Quijote. Se me acuerdo. Entonces allí trabajaba y me daban $50 semanal más la comida de 3 de la tarde, no, de 5 de la tarde a 12 de la noche y los weekends, los fines de semana a 1 de la mañana. Entonces, porque había que mantener a mi mamá y a mis hermanos en Cuba. Y entonces, y guardar mi dinerito. Ya esta casa tenía el cartelito de for sale y yo dije, yo voy a comprar esta casa para cuidar a estos viejos, porque ya son viejos y yo los voy a cuidar a ellos, como fue efectivamente, así mismo fue. Me empato con Gregory, Gregorio me da el préstamo para la casa, compro la casa, me mudo para acá y fue una vida muy normal trabajando, entonces tenía que mantener a mi familia en Cuba, entonces en eso, las mariquitas jovencitas, Apanachi, La Chopa, todas, que eran muy jovencitas porque yo era el más viejo del grupo, yo tenía ya 33 años, empiezan a hacer show en una barra que estaba a 2 cuadras de aquí. Es Bravo. Entonces, ellos venían aquí para que yo los maquillara, les ajustara los vestidos en las cosas y se ponían aquí a practicar las canciones. En eso el show se grababa, eran 3 personas, salía uno, hacía 2 canciones, salía otro, hacía 2 canciones, salía el otro, eran 4 canciones que hacíamos. ¿Tú tienes esas grabaciones? Yo tengo sí grabaciones. Quiero ver eso también. Sí. Y eso... Y fotos.
Sí. ¿Esos eran todos marielitos, eran cubanos? Marielitos, Todos, todos jovencitos de 18 y 19 años. Entonces ellos, digamos que podían hacer aquí lo que no habían hecho en Cuba Lo que no nunca. habían hecho en Sí. Cuba, efectivamente. Aquí fue cuando se abrieron. Sí. Por tanto, ¿tú piensas que la vida aquí en ese momento fue más abierta? Fue más abierta, sí, fue más abierta. Lo que desgraciadamente en eso surge la enfermedad del SIDA y como eran gente joven, no la pensaban, desgraciadamente casi todos se enfermaron y casi todos se han muerto. Nosotros llegamos con ¿Y qué eso. impacto pudieron haber tenido esos marielitos gays en la comunidad queer en general Aquí de Filadelfia? yo creo que muy bien, los aceptaron muy bien, Sí. porque yo nunca hice show. El problema es que se hace un show y Chopa Manuel iba a ser de amor, tranquila, no te voy a molestar, la gata bajo la lluvia de Rocío Jurado, Dúrcal. Y entonces y el show estaba grabado y Manuel parece que se metió una droga, yo no sé qué, dijo, ay no, yo no voy. Y Pedro Pablo dice, coño, Tony, tú te sabes el show completo. Si tú los maquillas a ellos, te maquillas tú, haz tú el show. Y yo le digo, no, yo no. Entonces Gregorio es el que me insiste, ¿por qué no seas vos o hazlo? Pero bueno, pues adelante voy. Lo único que yo no me voy a vestir ni con mangas largas ni con vestido hasta los pies. Porque es una competencia. Estas niñas tienen 19 y 20 años y yo soy el más viejo. Bueno, pues yo voy a picar los vestidos por aquí cortico y medio en cuero y por ahí para allá. Oye, aquello fue que tenía que hacer los shows todos los sábados. Yo tenía que hacer el show. Buenas noches, damas y caballeros, aquí bienvenido al Bravo Night Club, que se dice lo otro. Esta noche tenemos a Ciclano Penaseo y por supuesto a mí que soy la estrella. Y el Bayou, el relajo. Yo siempre he sido muy jocoso para jugar con la gente. Y yo hacía una canción, anunciaba a Panachi lo que hacía 2 canciones, ya yo me cambiaba completo, salí otra vez de nuevo, hacía otra canción, anunciaba a la otra estrella. Y así me iba cambiando y era una figura distinta. Acabé, busqué dinero, lo que tú no eres capaz de imaginarte, porque busqué dinero. Yo fui hasta la escuelita de Nueva York a hacer show, que aquello era como decir la Meca. El que llegaba a la escuelita de Nueva York era la Meca. ¿Ustedes conocen a alguien que siga vivo de Nueva York? No, mijo, no. Porque sí, yo he escuchado también de la escuelita mucho. Sí, la escuelita fue algo serio. Sí. Son nuevos, ¿no? Sí, son gente ¿Y ese lugar todavía existe? Ese lugar hace 27 años que el dueño se puso a hacer droga, a fabricar droga en una de las cocinas de los apartamentos, porque es un edificio de 3 pisos, y explotó y el building entero se cayó. Completico se cayó. Wow. Sí. Pero se pasaban muy buenos momentos. Mira, ¿Y quiénes iban ahí? O sea, ahí iba de todo. De todo. Mira, aquí atrás yo tengo una vecina, patio con patio, que el marido de ella tenía mucho dinero. Y ella llegaba los sábados y le decía a Pedro Pablo, ¿cuánto tú haces en la noche entera? Bueno, pues yo en la noche entera me busco 5,000 pesos. ¿Qué tiene los 5,000 pesos? Yo quiero que las mariquitas vengan a hacerme el show a mí y a mis amistades. Entonces, aquello se llenaba de gente heterosexual y de gente straight. ¿Te das cuenta que había mucho negocio con la droga? Sí. Mucho dinero. Sí. Y cuando aquello no había tanto show en tantos lugares, porque en la ciudad empezaban a hacer también show. Y el Bravo era el único lugar hispano. Entonces era un lugar sobre todo para la comunidad latina. Sí. Y aunque venían americanos. Sí, venían muchos americanos también a ver los shows y todas las cosas que se llamaban ahí. Lázaro, tenemos que irnos Sí, pronto, sí. mijito. Cuba Habana, Ese fue en el 14 cuando fui. aquí en Philly. Yo voy por las calles, hasta los joleros me dicen, you Cuban, y yo digo, yeah. Vamos. Tengan cuidado por ahí, Eloy. Mira, porque vamos aquí. Sí. Lázaro, encantado.